pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal mis amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Muy preocupante la situación ambiental, ecológica que estamos viviendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hace 3 meses ya, Bolivia vive una situación dramática con alrededor de más de 4 millones de hectáreas incendiadas, el 60% de pastizales y el 40% de bosques de estos 4 millones. Ante la inacción de un gobierno que, al igual que Nerón, prefiere ver arder todo antes de dar un paso al costado, antes de plantear soluciones de orden para la protección de la fauna y la flora en la región amazónica, fundamentalmente de Bolivia. Recordar que Bolivia es un país con un porcentaje, un 45% de su territorio amazónico. Por eso es mal llamado el país andino, ¿no? El país altiplánico, nada más alejado de la realidad. Lo vuelvo a decir, casi el 50% del territorio boliviano es selva amazónica, al igual que compartimos esta selva amazónica con Brasil, con Perú, con Ecuador, y sin lugar a dudas es un hecho altamente alarmante, un hecho altamente preocupante lo que estamos viviendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Si ponemos en una perspectiva comparativa, recordemos que hace algún tiempo Ecuador tenía el mismo problema, con alrededor de 200.000 hectáreas ardiendo, quemándose en su territorio. Sin embargo, Ecuador actuó y tomó medidas inmediatas para apagar, sofocar estos incendios, y terminaron quemándose alrededor de 250.000 hectáreas ante una acción gubernamental y una determinación y decisión fundamental del Estado ecuatoriano de declarar desastre nacional, pedir ayuda internacional, dedicarse exclusivamente a mitigar y sofocar los incendios. Sin embargo, en Bolivia, todo lo contrario, llevamos más de 3 meses con una total inacción por parte del gobierno, un gobierno que hasta en eso pone excusas, ha declarado públicamente que sus acciones de apagar incendios, apagan unos y se prenden otros. Esa es la declaración pública que ha dado los personeros gubernamentales. Y claramente lo decimos, esta quema de más de 4 millones de hectáreas en Bolivia es estricta y directa responsabilidad del gobierno boliviano, del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca. ¿Por qué? Porque si bien existe normativa que data desde hace muchos años con relación a la quema de pastizales, de bosques, y la contingencia con relación a medio ambiente, existe un sinfín de instituciones gubernamentales como el SERNAP, por ejemplo, Servicio Nacional de Parques. Existe toda una serie de instituciones dedicadas única y exclusivamente a el tema medioambiental. Dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua existe todo un viceministerio de Medio Ambiente que debe dedicarse justamente a estas problemáticas ambientales. La gran pregunta es: ¿qué hacen las autoridades gubernamentales? ¿Qué hacen los ministros? ¿Qué hacen los viceministros? ¿Qué hacen los directores? ¿Qué hacen los jefes de unidad? ¿Qué hace todo el personal que tiene SERNAP, que tiene la ABT, que es la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras? ¿Qué hace el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? ¿Qué hace el Ministerio de Defensa, que tiene todo un viceministerio de Defensa Civil? ¿Qué hace el Ministerio de Gobierno con los bomberos y la policía? ¿Qué hace el Ministerio de Salud? ¿Qué están haciendo las autoridades gubernamentales para? Ya no se puede hablar de prevención, ¿no? Ahora simplemente se puede hablar de mitigación de los incendios, cuando se deberían haber generado políticas integrales para la prevención. De
quema de bosques y pastizales. Tenemos un gabinete que está escapando de los problemas, ¿no? Al igual que Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003, cuando diferentes sectores de la sociedad civil protestaron contra el ingobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, alias Goni, y su vicepresidente Carlos Mesa. De la misma forma, y en aquel entonces, 2003, estos personajes políticos propusieron llevar el gabinete y llevar toda la sede de gobierno a Santa Cruz de la Sierra como una idea, como una forma de escaparse de los problemas sociales. Hoy el gobierno de Luis Arce Catacora, los mejores alumnos de Gonzalo Sánchez de Lozada, materializaron esta idea. Se fueron todo el gabinete a Santa Cruz de la Sierra, escapando de los problemas sociales, escapando de lo que está aconteciendo en el país y poniendo de excusa que se están yendo a Santa Cruz para todo el gabinete en pleno mitigar los incendios, ¿no? Acciones tardías. El gobierno hace todo tarde, hace todo mal. Ve destruir y ve quemarse Bolivia antes que dar un paso al costado. Obviamente, en el ámbito estrictamente político, al gobierno de Luis Arce Catacora le conviene que sigan los incendios, que siga la destrucción de la fauna y la flora en nuestro país, porque mientras siga el incendio, cualquier movilización social va a ser reprochada por la sociedad. Al menos desde el ámbito ecológico va a ser mal vista, ¿no? Entonces, ante la inminente movilización del 17 de septiembre, el gobierno va a utilizar de excusa los incendios y va a decir, mientras el país se está quemando, algunos están protestando, ¿no? Ese va a ser el discurso, la línea comunicacional que va a argumentar el gobierno de Luis Arce Catacora. Por eso no realiza ningún tipo de acción, no tiene ningún tipo de política para de una vez sofocar los incendios que devoran la fauna y la flora en el país. Recordemos que el 2019, ante la misma contingencia, Evo Morales contrató el avión más grande, el avión bombero más grande del mundo, el supertanker. En persona, Evo Morales fue a mitigar los incendios en persona. No hay punto de comparación entre el gobierno de un Luis Arce Catacora ineficiente y un Evo Morales, un hombre de campo, un hombre que siente empatía con la fauna, la flora, la destrucción de la fauna, de la flora y prevé y ha generado políticas integrales durante su gobierno, no así Luis Arce Catacora. Ahora bien, desde el gobierno tratan de culpar a los campesinos, tratan de culpar a los interculturales. Esto demuestra y denota el sentido de clase que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora, ligado a los intereses de la agroindustria, ligado a los intereses empresariales del país, puesto que es más que sabido que los empresarios agroindustriales son los que han generado todos estos incendios para ampliar la frontera agrícola, con la aquiescencia del gobierno de Luis Arce Catacora, y esto es sumamente fundamental entenderlo. Entonces, el único culpable del desastre ambiental que estamos viviendo en Bolivia, la destrucción de la fauna y la flora en el Estado Plurinacional de Bolivia, es directamente el gobierno de Luis Arce Catacora. No hay donde perderse. Nuevamente lo digo, Luis Arce Catacora es el Nerón moderno. Prefiere ver quemarse y ver arder todo antes que dar un paso y dimitir o salir del gobierno, de salir del poder. Desde La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola a todas las personas que están escuchando el programa ¿Qué pasa Bolivia? Les manda un saludo Cintia Guidi desde Santa Cruz. Esta semana quiero comentarles de un caso escandaloso que ha sucedido en torno a la Aduana Nacional, entidad recaudadora de los tributos de mercancías de importación y exportación. Esta entidad depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Central. Y esta semana ha salido justamente un escándalo debido a que personal encargado de la custodia o la administración de depósitos aduaneros bolivianos, empresa DAP estatal también, han denunciado que el día viernes pasado, viernes 6 de septiembre,
La gerente general de la Aduana Nacional junto con 4 personas más de esta entidad habrían ingresado al almacén donde se encuentran mercancías incautadas. Antes de este ingreso, el día viernes, ya habían estado anteriormente desde el miércoles haciendo supuestas inspecciones a foros donde identificaron sobres con monedas de oro. Ya identificados estos sobres, directamente ingresan, habiendo identificado estos sobres, ingresan personal de la aduana el viernes 6, de septiembre, y solicitan ingresar al lugar donde se encontraban estos sobres. En menos de 15 minutos hacen la supuesta inspección entre el chofer de la gerente general y una asesora de la gerencia general. Manipulan el sobre que contenía monedas de oro y lo esconden dentro de su ropa, según lo que se puede observar en cámaras de vigilancia del depósito aduanero. Posteriormente, la gerente general finge un descompensamiento, un posible desmayo, y es así que el chofer como la asesora la agarran a ella para poder sacarla del depósito aduanero sin que el personal de seguridad les haga la revisión de rutina, logrando así sustraer el sobre con monedas de oro de este recinto, y por lo cual, habiendo detectado personal de la administración del depósito aduanero DAP, hacen la verificación de las cámaras de seguridad y proceden a la aprehensión de la asesora de Gerencia General de Aduana y inician la denuncia ante el Ministerio Público por el robo o sustracción del sobre con monedas de oro. Se dice que aproximadamente son 260 gramos de oro que contenía este sobre, que finalmente sí fue sustraído del almacén aduanero, y en este momento se sabe que el personal de transparencia de la Aduana Nacional ya ha sido retirado del cargo, ya que este personal también estaba presente en ese lugar en ese momento, y este personal depende del ministro de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, la presidenta de la Aduana Nacional no ha despedido ni desvinculado aún, por lo que sabemos, al personal involucrado, que sería el coordinador o jefe de la unidad de control UTISA, la gerente general, su asesora y el chofer, que siguen aún figurando en la planilla de personal de la aduana. Esto es lo que va pasando. Cada vez son más los casos de corrupción que se detectan en las entidades del gobierno central, a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca. Con esto me despido de ustedes, deseándoles una excelente semana. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola a mis amigos y amigas del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan dentro y fuera de Bolivia, y también a aquellas hermanas y hermanos que nos escuchan desde muy, muy lejos de nuestra patria. Esta semana, Luis Arce pretendió dar el segundo autogolpe de Estado con el intento de toma y cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En una marcha convocada por el peón y operador político bien pagado, por si acaso, Juan Carlos Huarachi, ejecutivo autoprorrogado de la Central Obrera Boliviana, descendieron en una marcha de, en su mayoría, puro funcionarios públicos, sometidos, amenazados y chantajeados con participar de estas marchas prebendalistas a fin de no ser expulsados de sus fuentes laborales. Pero esta marcha tenía por objetivo tomar lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en palabras textuales de Juan Carlos Huarachi, dirigente totalmente corrupto, golpista del año 2019, y que ahora se socapa bajo las faldas de Luis Arce, dijo:
vamos a cerrar el Parlamento Nacional, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional, si es que los diputados no aprueban los proyectos de ley que tienen que ver con los préstamos para salvar o intentar salvar, oxigenar la parte económica al gobierno de Luis Arce. Hay que recordar y aclarar a la población, a la opinión pública, que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó 43 proyectos de ley referidos al tema de préstamos económicos con un valor aproximado o mayor a $7.800.000. Y lo que se preguntan los parlamentarios, lo que nos preguntamos el pueblo en general, es dónde han ido a parar esa millonada de dinero que ha ingresado a título de préstamos. Y debemos recordar que la justicia comprada por Luis Arce, los magistrados autoprorrogados, han cercenado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, le han quitado la capacidad de fiscalizar al gobierno de Luis Arce, precisamente a poder censurar a sus ministros, a poder interpelar a sus ministros. Y por tanto es un discurso en común tanto del ala radical leal del levismo y también de la ala opositora, también radical a sus principios de ideología neoliberal, que comulgamos en el sentido de que no se va a aprobar ningún préstamo más al gobierno de Luis Arce hasta que no se restituya la capacidad de fiscalizar e interpelar a los ministros de Luis Arce. Es decir, cuidar la economía boliviana. Porque es mucho descaro de parte de Luis Arce endeudar a todos los bolivianos para que un porcentaje muy importante de esos dineros vaya a parar a los bancos y a las cuentas de la familia de Luis Arce, de los ministros de Luis Arce, y de que en realidad no se solucionen los problemas económicos de nuestro país. En fin, eso es lo que pasó esta semana. No lo lograron. Dirigentes valientes de la central, de la CESUTCB, la Confederación de Campesinos de Bolivia, tomaron de manera pacífica las instalaciones de la Central Obrera Boliviana, denunciando este intento de autogolpe, y es por eso que no se dio tal situación. Y bueno, el pueblo boliviano se prepara para esta semana que viene. El 16 de septiembre inicia lo que es el paro indefinido con bloqueo de carreteras y de caminos por parte de la Federación Tupac, la Federación de Campesinos de La Paz. El día 17, un día después del bloqueo, está iniciando la marcha convocada por el Pacto de Unidad para salvar la patria en defensa de la democracia, desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz. Se vienen días muy conflictivos para Bolivia. En el análisis político estamos seguros que va a ser una escalada social sin precedentes, y todos con un mismo objetivo. Luis Arce debe cumplir con el pueblo boliviano en el tema económico, en el tema de racionamiento normal y abastecimiento de combustibles. No lo puede hacer, debe renunciar, debe irse a su casa y adelantar elecciones. Un abrazo cordial a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan de la Patria Grande. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?